Bueno, lo prometido, ya estamos con la senadora Jimena Rincón, senadora de nuestro país. Estamos por todas nuestras plataformas, 88.3 en toda la provincia de Petorca, hasta los cerros de Valparaíso, por ahí nos mandan siempre saludos, Quintero, Puchuncavito, esa zona. Quiero saludar con mucho, mucho cariño a la senadora Jimena Rincón, que cuando le pedimos que estuviera con nosotros también la robamos de los grandes medios. Ella siempre tiene un tiempito para nosotros, para H Radio. Senadora, qué gusto tenerla nuevamente aquí en la radio. Muchas gracias a ti, un abrazo grande, de verdad, es un placer poder estar una vez más compartiendo contigo en este espacio. Sí, un espacio que queremos conversar, obviamente, por una cosa muy... Es demasiado relevante. Yo a veces escucho a algunos políticos, a algunos dirigentes, a alguna gente que como que no se dan cuenta de la dimensión que tiene este 4 de septiembre, lo que se va a decidir este 4 de septiembre. Algo que nos podría dañar terriblemente en nuestra convivencia. Sabemos obviamente que usted y junto a algunos parlamentarios de la democracia cristiana presentaron y reformar, ¿no es cierto?, para poder reformar desde ya la constitución que tenemos, o si gana el rechazo, como así dice la encuesta, estar dispuesta a una nueva constitución, porque creo que lamentablemente uno cuando lee, yo le digo a la gente, todos tenemos derecho a votar rechazo o apruebo, pero cuando uno sigue leyendo, mientras más lee el borrador, perdón, el texto final que se le entregó al presidente Boris, la verdad es que se da cuenta de que hay unas cosas que realmente se colocaron ahí y ni siquiera saben, senadora, cómo va a terminar aquello. Cuéntenos un poquito cómo ha visto, y también hay una nueva noticia hace ratito, hace un poquito de días atrás, el fin de semana, viernes me parece que fue, cuando dice el presidente, como ya anticipándose que va a ganar el rechazo. ¿Cómo ha ido? Yo sé que ha sido una lucha interna también en el partido y una lucha por querer a su país, por querer una buena constitución para su país. Bueno, efectivamente es un tema que nos preocupa y que nos preocupa porque primero no está en duda, querido Hernán, que queramos una constitución nueva, que la constitución de Pinochet no es la constitución que nos representa a todas y a todos. Y Correcto. eso obviamente es súper importante a la hora de entender que lo que querían el país era construir esa constitución que cobijara a cada uno de los hombres y mujeres de nuestra patria. Sí. Pero que lo hiciera bien, que lo hiciera sin, más que sin, superando esta división que de verdad no nos permite avanzar entre izquierdas y derechas, en que un lado le trata de imponer a otro su manera de pensar y ver el mundo, y finalmente superar esta división que nos ha impuesto la Constitución, ¿no es cierto?, del 80. Sí. Pero al final del día lo que tenemos es que pasamos de un lado al otro lado y el otro lado nos trata de imponer su mirada. Creo que así no se hacen las cosas. No es correcto, no nos permite avanzar, y es lo que hemos tratado de señalar durante todo este tiempo en que hemos ido estudiando el texto. Y a mí en lo particular me parece que no solamente divide, sino que establece cosas que no compartimos. Nosotros queremos un solo país, no un país dividido. Y eso no significa no reconocer a nuestros pueblos originarios, hay que reconocerlo. De hecho, recuerda que esa modificación, ese reconocimiento constitucional, lo planteamos en el pasado y no pudimos avanzar porque la derecha se opuso. Y hoy día la derecha dice que está dispuesta a avanzar. Bueno, entonces vamos poniendo esos temas encima de la mesa y avancemos, pero avancemos bien. Sí, además que, a ver, lo que dice el presidente Boris, y yo reconozco que está un poco reconociendo lo que está pasando en la calle, lo que está pasando, porque cuando él dice, porque al decir eso de que si gana el rechazo, él va a llamar para que haya un nuevo plebiscito para... Él puede llamar, de acuerdo a la constitución actual, puede llamar, porque si gana el rechazo, el día 5 sigue rigiendo la constitución del 80. ¿Está facultado para llamar un plebiscito? Él no está facultado para llamar a un plebiscito. ¿Y por qué? Porque la reforma
que permite, querido Hernán, Sí. este camino, es la que se acordó el 15 de noviembre, tú te acuerdas del Acuerdo por la Paz, ¿no? Por supuesto. Ese Acuerdo por la Paz hace que todas las fuerzas políticas, bueno, no todas, acuérdense que el Partido Comunista no estaba de acuerdo y votó en contra de esta reforma en la Cámara de Diputados, pero el resto de las fuerzas democráticas de nuestro país estuvo de acuerdo, y eso significó una reforma a la Constitución que habilitó este proceso, el proceso que termina ¿cuándo? El 4 de septiembre. Sí. Y el 4 de septiembre lo que está ocurriendo es que a la ciudadanía, de manera mayoritaria, no le gusta el texto, lo encuentra malo porque divide, porque crea muchos sistemas de justicia, porque crea autonomías comunales, regionales, nacionales que no tienen resuelto cómo se resuelven las diferencias, que establece una suerte casi de veto de los pueblos originarios en todas las materias. Qué mejor ejemplo, ¿no es cierto?, que lo que está pasando allá en un balneario de tu región, sí. En que el plan regulador va a tener que tener el consentimiento de los pueblos originarios, si no, no hay avance en la comuna. Bueno, eso a pequeña escala, la comuna me puedes corregir tú, ¿no es cierto?, cuál es, pero... la comuna acá de Papúa, Zapallar, esa es la cosa, el Quisco también, pero el Quisco está allá, sí, también pertenece a la quinta región, correcto. El Quisco, exacto, sí. ¿No es cierto?, en que se están estableciendo exigencias que ahora van a ser parte del ordenamiento constitucional jurídico de nuestro país. Y por lo tanto no es efectivo que si gana el rechazo empezamos un largo camino. No, lo que hay que hacer es preguntarle a la ciudadanía qué quiere, cómo se resuelve, cuánto tiempo. Y yo creo que esto hay que acotarlo y zanjarlo de una vez por todas. Lo que pasa es que, bueno, estamos con la senadora Jimena Rincón en este programa especial, una entrevista especial, en una constitución, una nueva constitución o una constitución para nuestro país. Senadora, a ver, hay cosas, hay constituyentes que llegaron con 100 votos. Entonces, ojo con eso. El sistema también para elegir a los constituyentes fue muy malo. También no hubo exigencia de algún currículum que tuvieran algún conocimiento. Llegaron gente que realmente muy capacitada, pero gente que no tenía cero capacitación para hacer una carta magna. O sea, no es poca cosa. Y también lo otro que me gustaría saber su opinión, ¿de qué piensa usted lo que hizo el presidente el viernes pasado? ¿Está reconociendo la calle? Eso quiero, ¿cómo lo ven usted? ¿Lo ven positivo, negativo? ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que el presidente, de acuerdo al mandato constitucional que tiene por ser el presidente de la República, él solo puede informar de la existencia de un proceso constituyente. Hemos visto un presidente que se está desplegando un poquitito más allá de eso. De hecho, sus declaraciones del otro día de que si ganaba el rechazo se empezaba un nuevo proceso con nueva asamblea, con nuevos constituyentes, la verdad es que no sé de dónde lo sacó, porque no es lo que la Constitución dice. Él no puede por decreto gobernar, a pesar de que hay muchos y muchas que quisieran que lo hiciera, pero eso lo dejamos superado también en la historia de nuestro país. No fue bueno para Chile que se gobernara por decretos, y eso es parte de la historia que al menos yo quiero que nunca más se repita en nuestro país. Senador, y además la gente que nos está escuchando, aquí el tema del rechazo es, yo creo que una de las pocas veces uno leyendo la historia que es tan transversal. O sea, estamos viendo incluso gente que pertenece a la izquierda, de muy a la izquierda, que está dispuesta, que va a rechazar este texto. Y entonces hay demasiada gente de la centroizquierda que ha participado en los últimos 30 años en los gobiernos de la centroizquierda que hoy día van a votar rechazo. Personas que, si bien es cierto, la política puede estar un poco mal mirada y todo, pero son gente respetable. O sea, estamos hablando del expresidente Ricardo Lagos, que sin decirlo que iba a rechazar, es prácticamente decir rechazo. Yo lo que me atrevería a decir, Jorge, es que el presidente Lagos lo que dice, perdón, Hernán, lo que yo me atrevería a decir, querido Hernán, es que más que el presidente Lagos nos haya dicho que rechaza, lo que el presidente nos dice es que este es un texto que no es bueno y que va a tener, si se aprueba, va a tener que mejorarse. Y él nos dice, cualquiera sea el resultado del plebiscito del 4,
Si se rechaza o si se aprueba, está claro que el proceso sigue desde el punto de vista de que tenemos que ser capaces de construir una nueva constitución y tenemos que hacerlo bien. No podemos farrearnos nuestro país. Creo que nadie nos perdonaría aquello. Y la política tiene que ponerse pantalones largos, falda larga, vestirse de adulta y hacer las cosas bien. Senadora, ¿y usted cómo ve el proceso? Porque vamos a ser sinceros, yo lo voy a ser muy generoso, un 20% de la población del que tiene que ir a votar, de que tiene derecho a voto y que está obligado a ir a votar porque es un voto obligatorio, leerá esa cantidad enorme de casi 400 artículos de este texto. Yo creo que en Chile se ha perdido la capacidad de leer, de lectura. A la ciudadanía le cuesta leer y de hecho yo creo que hemos entrado en la cultura, ¿no es cierto?, de las redes sociales. Así es, ese es preocupante. ¿No es cierto?, de las redes sociales, de no procesar mucho lo que leemos y eso hace que, bueno, que sea difícil este texto que es largo, que es árido, que además hay que analizarlo en su conjunto. Tú has visto que incluso los propios abogados sí, hay distintas miradas de lo que este texto significa. Por lo tanto, creo que para la ciudadanía que no es abogado, obviamente no tiene por qué de buena a primera ser muy fácil el texto. Sí, claro. Si a los abogados, y yo soy abogada, nos resulta también complejo. Y además, y tú has visto que donde hay una interpretación, hay 2, 3, 4 interpretaciones. Y eso hace que sea muy importante que lo conversemos, que lo discutamos, que lo analicemos, que no nos quedemos con lo primero que nos dicen, porque eso no ayuda. Porque perdón, senadora, porque mucha gente el día de la votación va a llegar incluso al lugar de votación a preguntar, oye, ¿por qué voto? ¿Por rechazo o apruebo? Y es nuestra carta fundamental, o sea, es absoluta. Entonces yo a veces pienso que, porque yo voté apruebo también, que quería una nueva constitución, pero lamentablemente yo hoy día estoy decepcionado. Me empecé a decepcionar desde un principio, desde que se armó todo esto, con todo el desaire del primer día de la constitución que hubo ahí. De ahí ya me empecé a desilusionar. ¿Y qué va a pasar? Es que la gente va a ir a votar sin conocimiento. Por eso nosotros, acá en la radio, ¿qué le estamos diciendo a la gente? Vea o diríjase al tema de la educación, diríjase al tema de las pensiones, diríjase a ciertos temas que son más relevantes para la vida de la gente. Ahí hay problemas, ahí hay muchos problemas si aprobamos esta nueva constitución. Así es, y creo que es muy, muy importante entender que nos estamos jugando los 30, 40, 50 años hacia adelante como país. Y esos que dicen, y perdón porque aquí voy a explicitar una vez más mi posición, esos que dicen, no, aprobemos para reformar, oye, cuidado, si esto no es una lavadora que arreglamos y que le sacamos una pieza, le ponemos otra y sabe que enchúfela. Como decía por ahí un amigo el otro día en una conversa, un publicista. ¿No? Pues si yo voy a dudar de enchufarla si no tengo certeza, ¿o no? Así porque es. Se me puede quemar la casa entera. Y eso obviamente es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Sí, porque senadora, por ejemplo, en el caso del aborto, ahí no hay límite. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que hay que hacer una ley para regular aquello, ¿no es cierto? Ese artículo de la Constitución. Ya, está bien. Pero resulta que en un momento dado alguien dice, no, pues yo, ¿quién es primero? ¿La Constitución o la ley que se hizo después? Y puede apelar de que la Constitución dice que no hay límite, por lo tanto yo a los 8 meses puedo abortar. Entonces hay cosas que realmente tal como dice usted, no todos somos abogados, entendemos hasta dónde podemos entender nomás, pero 2 más 2 es 4, o sea, no, hay cosas que todo el mundo entiende. Por ejemplo, cuando se dijo no expropiar los fondos de pensiones, en ninguna parte sale que no se van a expropiar o que se van a expropiar. O sea, lo dejan ahí como después decidimos, una cosa así. Exactamente, y además es importante, querido Hernán, que entendamos que la Constitución es el texto, o sea,
lo que yo tengo escrito, ¿no es cierto?, en un texto, valga la redundancia, pero también cuando hay normas que no se entienden o normas que son dudosas o que no son precisas, la historia de la discusión de ese texto es parte del texto. Entonces, esto que tú acabas de decir, de que los fondos no se heredan, de las pensiones, muchos dirán, no, eso es mentira, pero resulta que cuando se pidió votar que eran heredables, se rechazó esa norma, por lo tanto, es parte de la historia de esta ley. Y eso también hace que muchas personas digan, ¿saben qué? No estamos dispuestos. Senadora, y con esto voy terminando porque sé que tiene sesión de ahí ahora a las 10:30. Es lo mismo cuando dicen que no van a ser expropiables los fondos de pensiones. Pero se ha hablado de los fondos de pensiones que hoy día yo tengo en la AFP, pero no hay una claridad qué va a pasar con mi fondo que yo empiece a ahorrar desde septiembre hacia adelante. ¿Qué va a pasar con aquello? Entonces, también es muy, muy peligroso. Sabemos lo que pasó en Argentina, sabemos que lo que han pasado en muchos lugares donde se ha expropiado en los fondos de pensiones y hoy día está un problema terrible. O el problema de reparto que tiene España, por ejemplo. España tiene que meterle mil millones de euros prácticamente todos los años para tapar el hoyo que tienen en España. Estamos hablando de un país desarrollado con el problema de las pensiones, senadora. Así es, y por eso es tan importante, Hernán, que veamos lo que ha pasado en otros países con procesos que han terminado con no solo violencia, sino que con imposibilidad de ponerse de acuerdo y de avanzar. Yo creo que llegó la hora de que en nuestro país dejemos de lado esta división absurda de izquierdas y derechas, que no insistan los distintos grupos de extremo en instalar que las cosas son blancas o negras. No. Creo que tenemos que construir un nuevo paradigma, una nueva forma de relacionarnos, pensando en el bien común, en que no hay una verdad absoluta, en que construimos lo que tenemos entre todas y entre todos y no hay buenos y malos. Yo creo que las personas a veces lo hacemos bien, a veces nos equivocamos, pero tenemos que tender a ver cómo logramos el desarrollo de mejor manera para todo el país y no este afán revanchista o de posicionarse en una postura y no permitir que se avance. Senadora, permítame tome un minuto y medio más, pero me preocupa también... El minuto de confianza. El tema, senadora, de que se elimine el Senado y se da un poder demasiado grande a una Cámara de Diputados y Diputadas y que peligra en cuanto a lo que nosotros siempre hemos querido, que algún presidente autoritario llegue y se tome el país realmente y se complica ahí el tema. Porque esto de tener un Senado y una Cámara de Diputados ha servido muchísimo también para un poco la estabilidad política en nuestro país. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo que el equilibrio y los contrapesos, ¿no? La independencia de los poderes, el poder judicial autónomo, el poder ejecutivo, el poder legislativo, son fundamentales para la estabilidad del país. Y yo creo que el terminar con la autonomía del Poder Judicial, con este Consejo de la Judicatura que los va a evaluar y que va a estar integrado políticamente, decidido políticamente, no es bueno. El terminar con los pesos y contrapesos en el Parlamento, con un Senado y una Cámara de Diputados que sean poderosos, también es malo. Y aquí no hay un bicameralismo asimétrico, aquí hay un unicameralismo encubierto. Y además, con un presidente al que se le quita la facultad de decidir el gasto, las materias fiscales, de presupuesto fiscal, donde los diputados, el Congreso de las y los diputados van a tener injerencia y van a poder girar de la chequera del país, donde dicen, claro, pero va a concurrir el presidente. Perdón, Hernán, y si el presidente va a la reelección, ¿le va a decir que no a los diputados? Entonces, creo que esto es muy importante. Delicado. Y por eso es importante el punto que tú planteas y que tenemos que entender. La autonomía de los poderes, la independencia de los poderes es importante. Senadora, gracias, infinitas gracias. Usted sabe que cuenta con este medio de comunicación siempre. Cuenta con este medio de comunicación para comunicar las cosas buenas, para decir a la gente que nos está escuchando
de que ellos tienen que decidir, apruebo o rechazo. Nosotros le podemos abrir un poco el libro y contarle lo que está pasando ahí, para que vaya bien informada. Pero es una decisión demasiado importante, así que por eso queríamos tenerla, senadora, y le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, que estés muy bien, Hernán. Un abrazo. Gracias, chao, gracias.